Si yo hubiera podido elegir, yo no sería gay. Yo hubiera preferido, pues, ser normal. Tampoco me importaba como la opinión de la gente. Yo sacaba mensual unas temáticas y ahí nace Provocador Cultural. Mi intención era, más que la recomendación, es hacerle una foto a mi Rodríguez. A mí me decían el fotógrafo de los influencers. Cada semana yo salía como con 3 influenciadores distintos, nacionales e internacionales. Mi papá se endeudó para poder sacar la cámara. Jair, usted no va a dejar de ser Jair por las inclinaciones que usted tenga. Ellos preferían llorar a escondidas para no demostrarme a mí que sí les había dolido como la noticia. Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Las Uñas con Kat, el podcast más creativo de todo internet. El día de hoy estoy con un invitado genial, él es provocador cultural y nos va a contar un poco sobre su historia, su trayectoria profesional y además de eso, alguna que otra ruptura amorosa y el antes y después de su carrera en redes sociales. Hola, mi nombre es Jair, más conocido en redes sociales como Provocador Cultural. Llevo alrededor de 5 o 6 años en el mundo de las redes sociales. Empecé como fotógrafo, súper empírico, nunca estudié fotografía, todo empezó por la pasión a la fotografía, me empezó a gustar y demás. Hoy día ya casi no me dedico tanto a la fotografía porque pues el negocio ha trascendido, me dedico a otras cosas alineadas a influencer marketing, todo gracias a la fotografía. Bueno, Jair, primero que todo quiero darte las gracias por acompañarme en este espacio, por creer en mi proyecto y por las vibras tan bonitas que siempre me has enviado. Para mí es súper importante, digamos que entender también un poco más de mi invitado, saber de su contexto familiar, de dónde viene, cómo fue el tema de la crianza. Entonces me gustaría saber un poco sobre eso. ¿Vienes de una familia unida, no tanto? ¿Qué recuerdas de tu infancia? Un recuerdo así súper lindo que nos puedas compartir el día de hoy. Ok, no, gracias a ti obviamente por el espacio. Gracias a Dios he sido muy afortunado de haber nacido en una familia clase media alta, con un papá y una mamá que a pesar de que no tuvieron estudios, hicieron todo para tener una familia muy bonita, muy educada, muy unida. Pues vivo con mis papás, mis hermanas y actualmente también tenemos una sobrinita que ya pues va a ser la heredera de todo porque mis hermanas no van a tener más hijos. Pues como recuerdo mi infancia, una infancia muy tranquila, no, pues en general como muy bonito todo, muy tranquilo. Somos una familia súper unida, la verdad somos como los 6 para todo lado, no tenemos como más cercanía ni por familia por parte de mamá ni por parte de papá, estamos como muy excluidos de ellos, pero no es necesario porque pues a la final el vínculo es muy importante entre nosotros. ¿Estudiaste en dónde? ¿En dónde vives? Actualmente pues digamos que ¿hace cuánto te graduaste del colegio? ¿Tuviste la oportunidad de entrar a estudiar en la universidad o no fue posible para ti? Pues me gradué en el colegio en el 2011, hace un montón de tiempo. Presté servicio, creo que eso muy poco la gente sabe. Presté servicio en la policía, aquí en Bogotá. Y luego entré a estudiar un técnico en diseño gráfico. Ahí nace como toda mi pasión como por el arte. Me gustó mucho, sin embargo, yo quería estudiar algo relacionado a mí siempre me ha gustado el diseño gráfico. Tengo el técnico en diseño, sé manejar los programas de diseño, pero quería enfocarme más a lo digital porque sentí que lo del diseño gráfico es muy didáctico, muchas cosas manuales. Ahí fue cuando tuve la oportunidad de entrar a estudiar publicidad. Y pues esa es mi carrera. Me gradué en el 2020 en pandemia, tristemente. Mi sueño, yo soy el único profesional de la familia. Okay. Y siempre mi sueño era como que mis papás recibieran el título y que ellos estuvieran allá. Y curiosamente no se logró porque estábamos en pandemia. Pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos y me gradué en pandemia de publicidad y mercadeo. Me metí como en todo en el mundo también de la fotografía porque fotografía era en una de las clases, pero mira, todo muy por encimita. Incluso nos hicieron comprar cámara. Yo creo que mi papá se endeudó para poder sacar la cámara porque nos la exigían, porque la universidad no la daba. Y allá fue que
en esas clases, porque fueron como 2 semestres que nos daban, pero era una clase como como de 4 horas semanales, entonces no era como mucho que uno aprendiera. Y ya, ahí fue que conocí el mundo de la fotografía y pues a la final me gradué de publicidad y mercadeo en el 2020. Me encantaba mucho, yo quería como meterme más en el mundo de la publicidad, pero mi universidad era más enfocado a mercadeo. Ok. No me gustaba tanto porque tenía mucho que ver con los números y a mí casi no me gustan las cosas, los números. Soy re malo para las cuentas y para todo. Pero fue muy chévere aprender porque yo pues me considero muy bueno en todo el diseño, toda la vaina como digital y eso. Y aprender como de mercadeo me ayudó mucho a complementar esa parte que me faltaba porque la universidad era full mercadeo. Bueno, quiero que me cuentes un poco también sobre el tema del amor. ¿En la universidad conociste a alguien? ¿Tenías pareja? Pues el tema del amor ha sido fue como un proceso muy demorado. Durante el colegio nunca tuve pareja. Fue como ese descubrimiento que me gustaba, si las mujeres o los hombres. Muy por dentro yo sabiendo que me gustaban los hombres, como que no fue tan fácil salir al mundo, ni más que por mí además, fue porque no me nacía, no tenía como miedo a salir a mostrarme o de pronto miedo de la respuesta de parte de mi familia y demás. No fue tanto así, fue como que no me nacía, no tenía interés en involucrarme con nadie y tenía como otros objetivos. Fue hasta la universidad casi, finalizando, que yo decido como abrirme primero a mi familia. Más que obviamente sí se sentía ese miedo de cómo iba a ser la respuesta respecto a ellos. Fui muy afortunado y muy agradecido de que la respuesta de ellos fue como: Yair, usted no va a dejar de ser Yair por las inclinaciones que usted tenga, depende, o de que no va a cambiar nada, depende de a quien usted decida amar. Entonces fui muy afortunado porque en la comunidad no todos cuentan con esa fortuna de tengamos una familia que lo apoya a uno, lo entienda. Vivimos en un mundo que aún es muy homofóbico, muy cerrado de mente. Entonces sí agradezco a Dios y a la vida de que pudiera tener una familia muy hermosa que incluso sé que les dolió, sé que no lo esperaban y que incluso una vez me contaron que ellos preferían llorar a escondidas para no demostrarme a mí que sí les había dolido como la noticia. Y yo digo, soy muy afortunado de que tener una familia que hoy me apoya, que hoy día se sienten como súper orgullosos y que me aman y me quieren. Y que sí, fue un proceso difícil, que incluso yo los dejé que ellos lo asumieran y se tomaran el tiempo para entender qué pasaba y que hoy día ya es un tema súper normal, incluso a veces jodemos, a veces molestamos respecto al tema de la sexualidad, pero sí fui muy agradecido, muy afortunado de contar con una familia como muy abierta de mente y que nunca fue un limitante para yo poder lograr las cosas que he logrado y que siempre me han apoyado. Eso con respecto a la familia, que era como lo que a mí me importaba. El mundo, a pesar de que no fue tan fácil como salir y decir, ay no, sí, soy gay y demás, tampoco me importaba como la opinión de la gente. Fue cuando yo empecé como a descubrir la sexualidad y ese mundo gay también, que es súper horrible y súper complicado y demás, en que yo como que empecé a salir y a conocer personas. Incluso fue por la fotografía también, porque yo cuando creé la cuenta de Provocador me empezaron a llegar como que muchas personas de la comunidad, pero pues se me hace raro, pero yo decía, de pronto les gusta el contenido que hago y demás. Y ahí fue que yo empecé a conocer personas, la comunidad, chicos, y ahí fue como que me empecé a abrir más y a conocer el mundo gay, Bogotá. Ok. Cuando dices que ese mundo es horrible, ¿a qué te refieres? Siento que la comunidad, el más funable, la comunidad es muy hipócrita en muchos sentidos, todo se basa en cómo te ves, cómo eres, todo es muy superficial, no les importa dañar a las personas. Obviamente eso es un súper general, pero hay mucha gente en la comunidad que solamente por el ratico dan alas a otras personas y los van dejando, porque lo conozco, es todo muy promiscuo, hay aún muchos estigmas respecto a muchas cosas de la comunidad. Entonces
siento que por ese lado es muy complicado y por todos los estigmas sociales que hay. Entonces por eso digo como que no, si yo hubiera podido elegir, yo no sería gay. Yo hubiera preferido pues ser normal. Yo el más funado. No. ¿En qué momento te empezó a gustar alguien? O bueno, en el transcurso de la universidad igual te gustó a alguien, tuviste cuentico con alguien. Yo en la universidad, yo creo que yo había conocido a un chico y fue por eso como que digo que la comunidad es horrible porque incluso pues era mi primer pareja, o pues no primer pareja, era como la primera persona que yo sentía como algo y que era como abriéndome a ese mundo gay. Y el man fue como re basura, el man me dejó como que primero dio muchas alas, eso fue como un mes dando muchas alas y ya después ni más me volvió a responder ni nada y yo decía, "Ay, ¿qué pasaba?". No, eso fue horrible. Ahí fue como mi primer decepción en el amor, porque como que yo ya me estaba metiendo mucho en el cuento, el man juraba que también, y a la final fue como ni más me volvió a hablar en la vida. Entonces, por ese lado, como que horrible. En la universidad conocí a alguien que se convirtió en la persona más importante de mi familia, aparte de mi familia. Hoy día también. Y ahí fue cuando descubrí como lo bonito del amor, lo feo del amor. Y fue gracias a la fotografía. Porque con él me conocí en una sesión de fotos. Yo estaba empezando como en la cuenta a subir fotos y demás. Y curiosamente, yo no me acuerdo por qué nos empezamos a seguir, pero me pareció como súper bonito y él todos los días subía como fotos nuevas. Y yo me di cuenta que era en la universidad. Y yo decía, ese lugar lo conozco. Yo decía, ese lugar es donde yo también estudio. Y yo creo que como que nos reaccionamos a algunas historias. Sí. Pues a mí me pareció como súper bonito. Y yo dije, pues miremos a ver si hacemos algunas fotos o algo. Y ahí fue que empezamos a cuadramos para hacer unas fotos. Bueno, él me dijo, no, pues que yo no tengo plata. Pero, y me dijo, pues yo pago la sesión con la comida del lugar. Y eso fuimos a un lugar en Usaquén, todo exclusivo, que se llama Rockstop. Porque él quería fotos con temáticas de los 80s. Ok. Y ese lugar pues se prestaba full. Y yo curiosamente unos días antes había ido a ese lugar a hacer otras fotos. Y yo, no, pues vamos allá, la comida es chévere y pues hacemos las fotos que tú quieres. Sí. Inició, curiosamente también el chat, él me dice, puede que esto sea el inicio de una gran amistad. Te dijo para ese momento. Sí, y mira. Bueno, ahí, ¿qué pasó? ¿Se conocieron? ¿Te gustó? ¿Él en qué plan estaba? Porque pues igual tú venías de esa confusión ahí con la otra persona. Sí, no, pues mucho fuego en esa sesión de fotos. Nos gustamos demasiado, eso fue como si nos conocíamos de toda la vida. Nos entendimos súper bien, fluyó, incluso hasta me dio un beso me robó un beso en la mitad de la sesión. Fue súper bonito, incluso esa misma noche nos fuimos a bailar. Entonces salimos de allá de las fotos y eso. Y yo creo que la mamá estaba que lo llamaba. No, pero usted dónde estaba, que no sé qué. Y ahí nos conocimos, nos entendimos súper bien. Y pues en qué plan estaba, no, como que no, ninguno estaba como en un plan de nada. Y fue muy rápido todo, como que nunca nos propusimos ser novios. Antes fue como fluyó y seguimos como si fuéramos novios, como si, sí, nunca nos dijimos vamos a enamorarnos o algo, no, fue como era amor a primera vista, nunca nos propusimos, es que te propongo ser novio, no, sí hubo como un acto súper bonito que incluso viajamos a Cartagena, eso fue como a los 4 meses, y ahí él como que medio, sí, me especie como fue como la propuesta de ser novios, y eso fue todo súper lindo, con un atardecer espectacular, y me dio un anillo y demás. Wow, ¿eso hace cuánto fue? 2019. Ok. Para ese momento entonces, bueno, ya se formalizó de algún momento, pues sí, de alguna manera eso se formalizó, los dos súper enamorados. Nunca se formalizó así como vamos a ser novios, pero ¿Sí? Sabíamos que éramos novios. Ok. Y sí, salíamos, compartíamos, fueron esos duró 9 meses como pareja. Para ese momento, ¿se lo presentaste a tu familia? ¿Cómo se lo tomaron? Casi no recuerdo, pero sí, claro, yo lo conocía porque incluso fue como, bueno, usted con quién va a viajar a Cartagena y demás. Sí, claro, yo lo conocían y pues les cayó obviamente supremamente bien, lo aman. No, fue como súper bonito, ellos
sabían que obviamente era como, y incluso era la primera persona que yo presentaba en la casa. Wow. Entonces, no, fue súper chévere la respuesta de ellos también. ¿En qué momento conociste toda la familia de él? Me la pasaba incluso más allá donde él, pero yo allá era como el amigo de Sebas, porque pues la familia como que no aceptaba mucho ese vínculo, más por la sexualidad de Sebas. Ok. Entonces yo era como el amigo, el mejor amigo de Sebastián para evitar No. inconvenientes con la familia. Pero a mí como que no me importaba, yo era como que, bueno, entiendo, es parte del proceso. Total. Bueno, ¿y por qué dices que duró 9 meses? Porque después de eso, pues hubo un acto por parte de Sebas, como, sí, como engaño, se puede decir, y fue como mi mayor decepción amorosa. Me dolió demasiado, obviamente, porque se pierde, fue esa decepción de haberlo intentado por primera vez en una relación. Era la primera vez que yo amaba a alguien y es ese amor bonito y sano de la primera vez, que uno vive todo por primera vez con una persona, que primero viaja, que no sé qué, se lo presenta a la familia y demás. Entonces, claro, dolió un montón, dolió muchísimo. Para mí fue como una de las mayores como decepciones y como sí, dolores, y era algo que obviamente yo nunca en la vida había sentido, no sabía cómo manejarlo, no sabía si lo que yo en ese tiempo sentía era ansiedad, dolor, rabia, rencor, resentimiento, y al final nunca lo exterioricé. Creo que me llené de mucha rabia, mucho dolor, mucho de todo por ese dolor, y los años después se vienen las consecuencias. En los siguientes años nada es inmediato, a veces cuando cargas con tanto y no exteriorizas, pues suceden como todas estas cosas. ¿Cuál fue tu escape para intentar de pronto sanar esa tusa? Sí, literal, era la tusa. La fotografía, sin duda. Yo también tenía como muchas opciones. O refugiarme que en el... Y tan joven, ¿no? Como que... Y la decepción del amor y como que tan joven y que uno buscaba una persona y de una vez lo que le decían a uno es, ay no, vámonos de fiesta, vamos a olvidar la tusa en esto o ten esto y tal. Yo tenía las mil opciones, como que la droga o que el alcohol o que yo no sé qué y demás. O otras personas incluso, pero no, fíjate que no era algo que era algo que yo por dentro sabía que eran como puros vacíos emocionales. Yo estaba muy mal y no quería estar en la casa pensando, porque yo sobrepensaba demasiado, sigo sobrepensando, soy una persona que siempre sobrepiensa absolutamente todo. Sí, soy. Y que pone como 4000 escenarios para definir una cosa. Como estaba tan mal y no quería ir a mi casa porque yo decía, oye, ¿será? En el periodo de tusa que uno dice, ay, ¿será que está bien? Oiga, ¿qué está haciendo? Y que uno empieza a pensar. Y como yo estaba empezando la fotografía, mi mayor refugio fue pues la fotografía. Hermoso saber que a través del arte podía como salir. Yo me acuerdo que yo para ese tiempo estaba empezando como con yo les llamaba las campañas de fotografía, que eran, yo sacaba mensual unas temáticas y convocaba gente que si les gustaba hacer parte, les gustaría hacer parte, ya fueran aficionados o modelos profesionales, y como yo estaba como metiéndome ya en ese mundo y yo quería salir con un diferencial en la fotografía y demás, no hacer como son las mismas fotos que hacía todo el mundo, yo me inventé el tema de las campañas de fotografía, que cada mes era una campaña diferente. Entonces un mes fue como la campaña de los 4 elementos, otro mes era como de dulces, otro mes como de marcas. Cuando yo inicio con eso, yo estaba entusadísimo y yo incluso ni le cobraba a la gente, pero era como mi salida para no estar pensando y sobrepensando, sino más bien lo dediqué a crear, y ahí fue cuando nace como todo el proyecto. Conozco gente como maravillosa, gente muy chévere, gente que incluso hoy día sigo como en contacto. Ahí es cuando abro como y empiezo a crear ese mismo portafolio, empiezo a aprender de fotografía. Incluso yo me acuerdo que yo iba también a esas salidas de fotografía y yo era la persona más introvertida del mundo. Ahí fue que me refugio en la fotografía para no pensar, y creo que fue el mayor de los refugios porque dedicaba el tiempo a crear, a conocer otras personas, pero en un ámbito sano, en un ámbito de arte, de crear, y ahí es que nace todo este proyecto. ¿Desde el primer momento te llamaste provocador o qué te impulsó a Sí, desde ponerte el ese primer nombre? momento fue provocador cultural. Cuando yo empecé en el 2019, precisamente, en Bogotá estaba creándose como un gremio muy grande de fotógrafos, como que salían y que hacían como juntadas de fotografía y demás. Y todos tenían en sus usuarios PH.
y todos eran como Cristian PH, David Visuals PH, Sebastián Moreno PH. Todos con sus PHs y fotógrafo y de todas sus vainas. Yo no quería, pues yo estudiaba publicidad, ahí fue que yo empecé a aplicar un poco de lo que aprendí en la cátedra, literal, la universidad y todo lo que le enseñan. Y yo no quería salir con nada de PH. Sí, primero porque mi nombre lo escriben mal. Jair con J o Jairo. Y yo quería algo que generara conversación, Impacto. que la gente dijera por qué es usuario. Yo quería que la gente dijera, bueno, que generara sobre todo recordación, que es algo que se aplica mucho cuando tú vas a crear una marca personal, que generes recordación en la gente y pues que generes esa pregunta, oye, ¿por qué ese nombre? Que eso lo aprendí en la cátedra en la universidad y ahí nace Provocador Cultural. Yo hubiera querido solo Provocador, pero ya otra persona tenía el usuario o en España. Yo creo que hasta le escribí al man para ver si me vendía la cuenta y todo. Y el man nunca me la cedió. Entonces ahí nace y nace por una serie en Netflix que se llama Abstract. Cada capítulo era basado en un tipo de arte. Ok. Hablaban de bailarines, arquitectura, pintura, fotografía. Me acuerdo tanto que en el capítulo de fotografía hablan de los provocadores culturales y hablan como que la gente que sale y que genera como esa atracción en el mundo. Y ahí nace y a mí me gustó, me quedó sonando muchísimo. Nace, abro la cuenta, pongo provocador y me pongo a hacerle fotos a mis amigos de la universidad. Desde ahí nace Provocador. Al principio era súper extraño, era lo más extraño del mundo. Yo me acuerdo que yo iba a esas salidas de fotografía que antes se hacían demasiado, y eran como cada 15 días, las organizaban los fotógrafos que estaban ya como creciendo, que tenían 40.000, 50.000 seguidores y que están creciendo un montón. Sí. Y las organizaban ellos. Yo creo que al principio no tanto, me recuerdo tanto mi primer salida fotográfica que fui solo y yo no conocía absolutamente a nadie. Y era como salir de esa zona de confort y bueno, y yo con mi camarita y otros como con sus equipos gigantes y yo no sé qué. Pero fue muy chévere porque ahí como que empecé a hacer fotos y fue a un lugar muy bacano que se llama, que es un elefante arquitecto, ¿cómo es que se llama? Un elefante muerto. Sí, sí. Que era un sitio súper abandonado, como de la policía, yo no me acuerdo dónde era eso, y súper chévere. Y ahí como que conocí gente y le hice las fotos, yo creo que las empecé a subir, empezaron, ¡ay, qué fotos tan chéveres! Que no sé qué. Yo hasta ahorita estaba empezando como a aprender a editar también, porque ese tema de la edición, yo decía, pero ¿cómo editan? Y aprendí solo tutoriales en YouTube, todo súper empírico. Ya cuando empecé a tener un poquito más de recorrido, fue muy bacano porque a uno siempre le tocaba presentarse. Sí. Ay, ¿cómo es tu nombre? Que no es que es tu usuario. Ya acuerdo, ay, no, mi nombre es Jair y mi usuario es Provocador Cultural. Okay. Ya cuando la gente reconocía como que quién es Provocador, porque yo antes no me mostraba, yo simplemente mostraba mis fotos. Entonces la gente, ay, tú eres Provocador, que yo no sé qué. Al principio era súper extraño que ahí me dijeran Provocador, pero yo decía, oiga, está funcionando. La gente me está reconociendo. Y así fue que nace Provocador Cultural. Y es la pregunta que hoy día aún me hacen, que dicen, oye, ¿por qué Provocador? ¿Qué provoca? Bastante interesante. Sí, sí, sí. Todo me imaginé, menos que el nombre fuera tan profundo. Sí, literal. Para mí representa como una marca que hoy, ya después del tiempo, yo digo, es mi marca y ya nadie me la quita. Me encanta que me digan Provocador, que me guardan en sus celulares como Provocador. Y ya hoy día hasta en el ámbito en donde yo me muevo, me encanta que me digan Provocador. Bueno, quiero que me cuentes qué pasó con Provocador. Me dices que ya no, actualmente no haces fotografía. Sin embargo, me imagino que la cuenta la sigues manteniendo. Entonces, ¿ese proyecto en qué quedó? No, pero tan solo ese era el inicio de todo lo que venía para Provocador. Fue un proceso muy lindo que me lo disfruté al máximo. Yo pues empecé con el tema de las fotos, que a salidas fotográficas y eso. Y una de esas salidas fotográficas era como con creadores de contenido. Para ese tiempo estaba como empezando TikTok y era como Musical.ly en su momento. Y iban muchos microinfluencers, que era también como para hacer colaboraciones con ellos y que yo no sé qué. Y ahí fue cuando yo como que salí a conocer un poquito más porque le hice fotos a muchos de esos de esos microinfluencers. Yo creo que yo llegaba y daba las fotos y se las entregaba y no, pues les encantaba, era como, ¡ay, qué lindo trabajo! Y ahí como por el tema del voz a voz empecé a crecer un poquito, la cuenta empezó a crecer más, ya no tenía que 1.000 seguidores ni nada, sino que ya empezó a crecer y la gente ya me empezaba a reconocer. Primero como Provocador y también como pues por mi trabajo. Y con el tema de las campañas, literal
eso fue en el 2020, 2020, no, 2019. Cada mes yo hacía una campaña diferente y la gente siempre quería participar. Yo hice la de los cuatro elementos, una de marcas, otra de como de bailarines. Y de Navidad también hice, de Halloween. Ay, recuerdo tanto la de Halloween que ahí fue como una exposición gigante porque yo hice unas fotos con una calabaza y eso fue como el hit aquí en Bogotá porque fueron las fotazas. Ya llega pandemia y quien hacía fotos afuera, nadie. No, Entonces fue nadie, no se como súper podía. complicado porque incluso eso también fue para 2020 y para esa época fue todo el tema como de la decepción amorosa que yo tuve Ujú. y de ahí nos fuimos, eso fue enero, febrero, que yo estaba como entusado, empecé a salir a hacer fotos, llega pandemia y en pandemia pues el ideal era como bueno, ¿y qué va a pasar? Yo sí tenía, como hice en esas 2 meses, hice tanto contenido porque yo salí mucho con tal de no estar en la casa y No pensar. no pensar y no saber nada. Oigan, antes de que continuemos con la entrevista, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal. Si también tienen una historia que ustedes quieran compartir con el mundo, recuerden que aquí abajo les voy a dejar un formulario, así que bueno, si no, pues pueden contactarme directamente por mis redes sociales y los espero aquí para arreglarles sus uñitas, escuchar su historia y nos vemos súper pronto. Yo hice tantas fotos, entonces claro, los 2 primeros meses de pandemia, que fueron como marzo o abril, yo tenía mucho contenido y yo no dejaba de publicar, entonces la cuenta seguía como súper activa. A pesar de que no salía a hacer fotos, la cuenta seguía activa. Hice fotos que salió para la tendencia de hacer fotos desde casa, que era como con Sí, el a través del celular celular. y demás. Eso también le fue supremamente bien, eso fue como en mayo. Y recuerdo que en junio, que ya se está empezando a restablecer un poco las cosas, saco la campaña de colores del álbum de J Balvin, Ah, ok. porque Eso. para esa época Balvin saca su álbum de colores, que fue también un super hit, y yo saco la campaña. Eso participé, yo acuerdo tanto que participaron más de 300, 400 personas, Wow. porque yo fue una convocatoria literal digital que querían ser parte y cada persona con su color, qué color querían. A la final fueron como 12 personas elegidas y era yo quien iba a hacerle las fotos, ¿Hasta incluso la casa de donde ellos? vivieran, incluso 2 personas Mm. vivían fuera de Bogotá. Mm. Y yo iba porque pues claro, estábamos aún en pandemia y que uno no podía salir por el número de cédula, bueno, todas esas restricciones por el COVID. Yo aún así con miedo y demás, yo me había acabado de graduar, yo no estaba haciendo nada, no había buscado trabajo, yo no quería buscar trabajo. Yo decía, ahorita, ¿quién van a contratar? Entonces yo me dediqué a hacer fotos. Yo dije, no, pues me voy a dedicar a hacer fotos, quién sabe si resulta algo. O sea, hago lo de la campaña de los colores del álbum y uff, le fue brutal, hice todas las fotos, todo como con las herramientas que tenía, porque pues tampoco es que hubiera tenido muchísimo presupuesto, y más sin trabajo y sin nada, pero Claro. las fotos resultaron ser un hit, obviamente con la ayuda de la edición. Ahí yo ya había empezado a descubrir como qué estilo de edición me identificaba, porque Ujú. eso no fue de la noche a la mañana, yo soy fotógrafo y ya, no, yo mientras me identificaba, empezaba a conocer, yo incluso para esa época ya estaba descubriendo ese estilo de edición mío, único mío, y empezó a gustar mucho. Para esa época, como estábamos ya como saliendo de pandemia, eso fue como agosto, septiembre, se marca un antes y un después en mi proceso como fotógrafo. Ok. Ami Rodríguez Sí. saca un concurso en TikTok que se llama Vete esta. algo de... Ay, no, la verdad no me acuerdo, se me olvidó. Más random se llamaba. Sí. Él ponía una temática, una temática y la foto, y él ponía a competir como a 12 personas con la foto más random. Y yo pues desocupado, sin hacer nada, sin trabajo, yo dije pues participemos, quién quita. Y porque pues yo ya ahí le había hecho fotos a algunos microinfluenciadores y yo ya quería como trascender. Yo decía, bueno, ya la labor de que me conocieran ya está. Ujú. Ya la Vete esta al gente ladito. me está empezando a conocer, Las dos. ya incluso yo ya había empezado a monetizar, ya había empezado a vender las Ujú. sesiones porque yo era la persona con mayor desconocimiento en cómo cobrar y demás. Claro. Y yo le pregunté incluso a fotógrafo, es un gremio muy peleado porque
no se ayudan en nada los fotógrafos y hay mucha envidia. Yo me acuerdo tanto que cuando yo empecé como a monetizar, que a hacer fotos y que la gente, ay, ¿qué cuánto cobra una sesión? Mi primer sesión valía como 30.000 pesos y eran como 100 fotos. Ush, Porque yo Dios. no sabía, yo tenía muchísimo Uy. desconocimiento. Y yo me acuerdo tanto que le escribía a algunos fotógrafos grandes y, no, pues ahí miras tú cuánto cobras, depende de lo que les ofreces, que no sé qué. Y yo, que fue como el proceso y yo, bueno, yo, o sea, yo decía, ay Dios, ¿cómo cuánto cobro? Y fui aprendiendo un poco más, ya empezaba, ya le había hecho un poquito más las sesiones, ya había acomodado mis valores y demás, y ya le había hecho fotos, y yo, esas épocas de pandemia, que no tenía trabajo, ese fue mi ingreso en fotografía. Yo cobraba como 200.000, 150.000 pesos como por 10 fotos, que aún yo sentía que era bajito, pero yo decía, bueno, estoy empezando. Y la gente le gusta y hice muchas fotos a mucha gente. Eso fue como literal de que terminé de estudiar como en marzo del 2020 hasta finalizar el 2020 y ahí fue como una época de yo vivía de hacer fotos y fue muy bonito porque fue como que yo decía, "Ush, estoy haciendo algo que me gusta, jamás creí que la fotografía fuera o se fuera a convertir como en un ingreso, en más que y en mi trabajo". Y claro, pues yo recién graduado y yo decía, ¿quién me va a contratar? Y en Claro. pandemia, No, muy entonces difícil. difícil. Retomando lo de AMI saqué el concurso, yo estaba dedicado a hacer fotos y yo digo, bueno, pues soy fotógrafo, sé manejar todos los programas de edición, ¿por qué no participamos en esto de AMI? Claro, participo, quedo entre los 12 finalistas que pasaban ya. ¿Como una preselección? Sí, se inscribieron como 400.000 personas, yo no cuánto me acuerdo tanto, era un montón. Y ahí es cuando a mí elige a los 12. Y claro, pues yo era como el más adulto, de resto eran solo niños, porque a mí con su comunidad. Pero yo tenía una gran ventaja, pues porque a mí me Tenías encantaba la fotografía, experiencia. claro. Empiezo a participar, porque en Wow. cada capítulo elegían al ganador y al perdedor. Todo esto lo hacían por TikTok. TikTok, todo lo hacían por TikTok. Yo llego a la final y soy el ganador del concurso. Wow. Soy el ganador, me ganaba un panel de luz, plata. Una de esas era otro de los premios que a la final, el premio que más me importaba a mí, era una recomendación en redes sociales de AMI. Más que la recomendación, yo me acuerdo que me contactan con el manager, se contactan para entregarme el premio. Sí. Y yo les digo, mi intención era, más que la recomendación, es hacerle una foto a Ami Rodríguez. Porque yo dije, yo le hago la foto a Ami y Te ya. empiezan a conocer aún Sí. más. Y curiosamente no llegan a mí por ese premio, sino que llegan y me dicen, oye, hemos dado cuenta que tú eres fotógrafo, ¿qué te parece si para hacer la publicidad de manera más orgánica, le haces unas fotos a Ami? Entonces fue como la mayor No. manifestación del mundo. Literal, Esa foto manifestando. literal. Ay, eso fue un antes y un después, literal. Para ti, para todo. Como en la carrera, en Claro, todo. en Provocador, en ese proceso, en ese momento, fue un antes y un después. Bueno, ¿qué pasó? Le hiciste, se Entonces, coordinaron fecha. coordinamos las ¿Y fechas. tú? No, Y re yo feliz. estaba súper feliz. Ahí yo me había empezado a volver a hablar con Sebas. ¿En qué momento? En esos momentos de pandemia, Ajá. estuvo muy cercano a mí. Ok. Él estuvo muy cercano a mí, incluso pues en la casa como que pues mi papá no estaba como muy bien económicamente y él nos envió incluso mercados y demás. Él estuvo muy ¿Sebas? cercano, pero no habíamos retomado con pareja y empezamos como nuevamente a hablar, a parchar y fue muy bonito como que nos acompañamos en el tiempo De pandemia. de pandemia. Pero nada como de relación ni nada. Se basó en el proceso, incluso él era el que me ayudó a hacer las fotos del concurso de AMI. Ok. Se contactan conmigo, cuadramos la fecha, yo me acuerdo que yo estaba tan feliz, yo decía, mi objetivo era hacerle fotos a AMI, la logré. Cuadramos, llegamos, yo creí que AMI iba a ir con alguien y demás, fue solo y fue Muchísimo mejor. lo mejor del mundo. Conocí a Ami súper bien, una persona hermosa, Sí, tal él cual es como él es en genial. redes. Y la temática era de Halloween. Ujú. Él estaba disfrazado de astronauta y él me propuso la idea y yo le dije, de una, hagámosle, ¿qué vamos a hacer? Todo súper bien. Yo ahí ya estaba como metido ya en mis fotos y ya había aprendido tanto que yo decía, esas fotos van a quedar una locura. Claro, ya lo Y tenías así fue. Esas clarísimo. fotos divinas, divinas. Yo ahí le metí toda la edición para que quedara como él las quería. Él publica eso y ¡wash!
el antes y el después en Provocador Cultural. Él publica y desde ahí me empiezan a contactar un montón de gente, creadoras de contenido. Ok. Me acuerdo tanto que me Influencers escribió, así grandes. sí, decían, bueno, ¿y este man quién es? Claro, yo ya sabía que yo ya me había ganado un espacio como en ese mundo de creadores, pero eran micros y eran pequeños. Pero Claro. ya cuando ven que está, y claro, los micros se conocían con muchos de los, teníamos que enviar incluso porque queríamos participar y una foto, yo no sé ¿Qué te qué, dedo gordo? a mi Rodríguez, que a mí en ese momento estaba pegadísimo por En su también, mejor momento y de también había YouTube. tenido como unos escándalos, entonces a la final eso siempre ayuda Al al crecimiento. crecimiento. Yo me acuerdo tanto que ahí le salió un artículo de que era el más seguido en Colombia, no, todo súper top, y yo decía, bueno, ¿en qué momento le hice fotos a mi Rodríguez? Y las fotos fueron un hit, le fue supremamente bien, a él le encantaron, Mm. todo estaba, todo Cuando ya se supremamente las bien. entregaste todo. Eso fue finalizando octubre. Después de eso yo salgo con otras fotos de octubre de unas calabazas. Y para ese tiempo estaba de moda el Ghost Challenge que salió en TikTok Ay, el de las sábanas, los de las sábanas. fantasmitas. Yo saco también con las fotos y salgo con otras fotos de calabazas. Y fue otro hit. Claro, ahí ya mucha gente con lo de Ami antes y después eso. Ya me estaba dando a conocer un montón. Y yo decía, Dios, lo estoy logrando. Empecé a hacer otras colaboraciones con otros creadores. Fue muy bonito. El perfil ya estaba con una estética visual divina. Ya era como la gente sabía que lo que yo, como la forma que yo estaba, era de provocador. Ya había llegado al punto en que yo decía, este es mi estilo de edición, ya por fin llegué a él, ya la gente lo conoce, ya es todo, que es como era como el objetivo que yo siento como Principal. de algún fotógrafo que te reconozcan por algo que tú haces. Y llega diciembre, y ahí es que, y por eso digo que después de AMI fue como un antes y un después. Recuerdo tanto que un creador me invita a hacerle unas fotos en un hotel Sí. y ese hotel estaba empezando y tenía una barbería hermosa y yo decía, ¿dónde es esa barbería? Curiosamente me lleva allá y yo llego a la barbería y es divina. Y yo llego, oiga, qué chimba trabajar acá, porque yo decía aquí como fotógrafo, porque había un fotógrafo que le hacía fotos a la gente que iba. Y yo me acuerdo tanto que yo, oiga, qué chimba trabajar acá. Yo ahí ya no era tan amigo de tantos colegas porque había Ok. mucha envidia, pero sí recuerdo que había una chica que se llama Caro Corredor y yo acuerdo que con ella y con Seas Moreno teníamos como afinidad. De Ok. resto con nadie más. El gremio era muy peleado y muy envidioso. Entonces con ella y con Sebas Moreno siempre ha habido como muy buena Mucho feeling. afinidad. Sí, y ahorita pues Sebas que incluso como de ser, siempre Sebas ha sido como ese referente Ok. porque pues Sebas muy teso y en estos momentos Sebas también está como empezando a despegar y él Total. estaba saliendo con su temática de estilos increíbles, pero siempre hubo mucha afinidad respecto al trabajo y no había como envidia y demás. Incluso ahí para esa época, a mí siempre ha sido como amigo de Sebas. Y claro, yo salí con fotos De de Ami. Ami, que a mí Mete Sebas esta mano. dirían, pero ¿por qué? Ay, está hermoso. Está divino. Entonces, claro, esta chica me dice, oye, resulta que están recibiendo en un lugar Sí. para trabajar. Y yo creo que para esa fecha ya era diciembre, mi mami me decía, bueno, usted no va a buscar nada o va a seguir en fotografía o qué va a hacer. Claro, pues ya Porque en estaba tu casa todavía preocupada. no era tan Claro, importante o qué. no, claro, y pues no era como un ingreso muy Estable. fuerte. Era para Sí. mis gastos, y ya. No Mm. era como para, yo dijera, ya vivo de esto y no. Salgo, me ofrecen esa vacante y pues yo dije, bueno, pues no estoy haciendo nada. Yo me acuerdo tanto que eso fue un 31 de diciembre. Yo dije, el 5 a eso del 15 voy a buscar, empezar a buscar trabajo en lo que me gradué, porque pues yo soy publicista. Sí. Ese 31 de diciembre, man, y me escriben, oye, la chica, Caro, me dice, oye, mira que están recibiendo, yo me ofrecieron el trabajo a mí, yo no puedo porque yo tengo mis otros estos, yo no sé qué, pero yo te recomendé, ¿qué te parece? Ujú. Y yo, bueno, sería chévere ver qué tal, y Pero me ahí todavía escribe. no te había dicho en qué. No, pues era como fotógrafo, pero yo no sabía dónde. Me dijo de un hotel, y ya, no más. Y yo, bueno, me recomienda, me escribe ese mismo día, el duro, me dice, hola, mira que tengo esto, tal, para trabajar en el hotel y barbería Lord. Cuando me dice eso, yo, es el lugar donde yo había ido a Mm. hacerle fotos a la persona antes. Ajá. No, ni me pide hoja de vida, me dice, ¿cómo es tu Instagram? Literal, mi hoja de vida era el Instagram. Tenías el portafolio Tenía ahí el divino. portafolio de Provocador y me contacta y a las 2 horas de una empecemos. Puedes llegar aquí el 5 a trabajar Mm. y yo no puedo creerlo. Literal, mi hoja de vida era
la cuenta de Provocador Cultural y él vio, claro, lo que necesitaba ver es que si yo ya había trabajado con creadores y demás, porque pues a la final Llegaba también se gente muy top necesitaba también allá. un... Sí, claro, porque el hotel estaba empezando a llevar creadores. La temática del hotel era para generar ventas, porque también venían de pandemia. Sí, Para generar ventas era llevar creadores que se hospedaran y que les hicieran pauta, la pauta de estadía. sí. Y de paso recomendarán a la barbería, porque el hotel y la barbería, Mm, divino todo. Los primeros que habían ido antes de que él empezara conmigo había sido la Mafe Méndez y Sofía Castro. Entonces, sí. claro, eran creadores grandes. Llego yo el 5 y al otro día me dicen, viene Camilo Pulgari. Luego me dicen, no, ya viene este otro famoso. Luego es, y yo, Dios, estoy haciendo lo que en algún momento yo soñaba, que era como trascender y no solamente hacerle fotos a creadores pequeños, sino que ya Claro, algo trascender. más. El siguiente paso, mi siguiente paso, y que yo lo había soñado por mucho tiempo, era hacerle fotos a los influencers más grandes de Mete Colombia. un segundo y préstame eso. Llego al hotel y el hotel se empezó a montar una estrategia de, como sí, se puede decir como influencer marketing gigante para obviamente aumentar sus ventas y pues para crecer y establecerse como un hotel, literal, eso se hacen llamar el hotel de los famosos. Ok. Pues nada, cuando yo empiezo a trabajar y veo que es en fotografía, netamente en fotografía y hacer cuadrar como las negociaciones con los creadores y hacer fotos y demás, a mí me encanta, es un trabajo, era mi trabajo soñado. Yo decía, me están pagando, estoy haciéndole fotos a la gente, puedo subir las fotos y estoy conociendo a Ah, la porque no gente. te ponían restricción de eso. Sí había una restricción de que yo no podía hacer nada como de que los influenciadores me recomendaran a mí, Ok. pero yo sí podía subir contenido, pues al Claro. final el contenido es mío. Sí. Que se está haciendo el servicio en las instalaciones del hotel, sí, yo lo entendía perfectamente, para mí nunca fue como un rollo. A la final el relacionamiento y demás quedaba de mi parte con el creador. Ujú. Así fue que me empecé a meter con los creadores, a conocerlos y a establecer relaciones, porque no era solamente con las fotos, sí, con unos era como netamente así, pero era como, oye, yo te conozco, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacerte fotos? Y ya después me buscan a mí, porque las fotos, yo ahí ya Les tenía mi gustaba estilo de mucho. edición y todo, incluso había comprado otro lente, yo nunca en ese tiempo nunca había invertido en la cámara, como que siempre tenía la misma cámara. ¿Qué Lo fue único que la que había... tu papá compró en la Exacto, universidad? exacto. La misma de la lo único que había invertido había sido en el lente, que fue un Wow. lente adicional que yo le compré y que fue la misma cámara. Fue una etapa brutal. Yo allá duré 2 años. 2 años Bastante. en los que le hice fotos a todo el mundo, a todos los Wow. influencers más grandes de Colombia y yo conocí, y hasta internacionales, a Kuno, resto Wow. de actores y actrices, cantantes, que Mr. Black, que La Liendra, Ana Lucía Domínguez, no, un montón de gente Vete esta famosa. mano. Yo creo que eso el 2022 a mí me decían el fotógrafo de los influencers porque literal cada semana yo salía como con 3 influenciadores distintos, nacionales e internacionales. Fue una época Wow. muy, muy linda y ahí es cuando sigue el siguiente paso. Esa época la recuerdo con mucho amor porque de verdad era muy agradecido por hacer lo que me gustaba. Algo que yo decía, estoy haciendo lo que me apasiona hacer fotos. Y ahí trasciende el negocio, yo renuncio y claro, yo ya me había empezado a dar a conocer, como que ya había superado la etapa, como que yo dije, ya sabía que este era el momento, como de De salir. hacer algo diferente, claro, porque yo dije, ya cumplí lo que decía, ya incluso se había vuelto muy monótono. Llegó un punto que Llegó un ya. punto en que yo decía, ya no me llena tanto porque sí, sigo haciendo fotos, creadores y demás, pero ya no, ya había cumplido como la misión de, oiga, y lo disfruté tanto y lo viví tanto que ya como que si llegaba otro creador y demás, Ya ya era como que... súper normal. Entonces yo renuncio, me voy de viaje a México, allá descansé un montón, bueno, me voy de viaje a México con Sebas. Ay, pero ya habían vuelto. No, nosotros teníamos un vínculo muy lindo, pero no habíamos retomado como pareja. Ok. Había un vínculo, sí, muy bacano, incluso ahí desde ese tiempo ya habíamos empezado a construir muchas cosas, como apoyarnos y demás, Ajá. pero aún no, y más por mi lado, él sí quería como regresar, querer volver y demás, pero yo aún tenía como muchas vainas. Pues nada, él seguía presente en mi vida, yo en la de él, nos apoyamos y demás, pero pues no,
no. Haciéndose daño al final. Sí, como que no había nada. Llegó ese 2022, vuelvo, me contratan para hacer unas fotos a Medellín, a un creador de contenido, en ese momento creo que creador de contenido foodie más grande de Colombia, Fred Brocha. Ujú. Voy y allá yo estaba desempleado y la chica, yo me iba a dedicar nuevamente a provocador de lleno. Yo Ok. decía, bueno, quiero ser un Sebas Moreno. Quiero montar mi propia temática, mi propio estilo y demás. Ya lo tenía, ya la gente me conoce, ya lo importante es buscar algo que se adapte a mí. TikTok estaba en su mejor momento, yo incluso ya había crecido un montón en mi cuenta de Instagram, ya había crecido en TikTok ya yo tenía como 500.000 seguidores. Wow. Entonces ya lo importante era, ya no era iniciar, sino ya establecerme y seguirle haciendo. Voy a esas fotos y una de las chicas que estaba acompañando a Freddy me dice, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Tú quién eres? Que no es que yo no, pues mira, yo soy fotógrafo, yo renuncié hace poco a donde yo estaba, ahorita estoy como de lleno con eso y allá me encargaba como en el hotel de estar pendiente que los influenciadores publicaran las fotos que les hacía o los contenidos y más. Ok. Me dice, tú conoces de operaciones y yo, ¿qué es operaciones? Me dijo, no, pues aquí en el influencer marketing, porque pues donde ella trabaja en una agencia de influencer marketing y Sí. ahí representaban a Fred. Me dice, operaciones es como estar pendiente de los influenciadores con las marcas, de que publiquen y demás, como establecer todo el tema de negociaciones con las marcas y demás. Yo, ok, pues sí, yo siento que es similar a lo que yo he hecho aquí en el hotel, que es estar pendiente de que los creadores publiquen y que cumplan con los lineamientos que les enviamos. Me dice, pues resulta que en la agencia donde yo estoy trabajando estamos buscando a alguien para ese cargo. No sé si a ti te gustaría. Yo le dije, pues no me niego la posibilidad, no sé muy bien qué hay que hacer. Sé Ujú. que ya he hecho operación porque es estar pendiente de los influencers que publiquen. Y si me gustaría, incluso yo me acuerdo tanto que yo renuncié, yo veía como esas agencias, yo decía, me gustaría trabajar en una Personas. agencia, pero pues no sé cómo llegar a ellas ni nada. Ok. Tú manifestabas demasiado. Sí, yo manifestaba un montón. Y esa agencia, yo me acuerdo que en un momento había una agencia muy top que se llamaba DC y yo quería ya, yo decía, uy, qué chimba trabajar allá, porque manejaba los talentos más importantes en ese momento aquí en Colombia. Ujú. Pero yo decía, como llego allá, como no tengo experiencia ni nada, no sé cómo. Y cuando esta chica hoy Déjase ahí, estamos me juntos. dice, no, pues si Todavía no quieres, la meto. envíame tu Eso. hoja de vida y revisamos. Le envió la hoja de vida. Ah, bueno, yo me acuerdo tanto que yo le dije, ¿y a quién le envió la hoja de vida? Y me dice, pues a mí, porque yo soy la jefe de la agencia. Ay, no Y te yo, ¿qué? creo. Y yo, no te creo, de verdad. Y me dijo, sí, claro, porque ella se ve súper joven y es divina. Envió la hoja de vida a la semana contratado. Te Me contrataron. creo. Yo no lo podía creer. Yo decía, bueno, ¿qué va a pasar? No conozco nada, pero fue un reto gigante. Y ahí es cuando llegó al mundo del influencer marketing. Gracias a la fotografía también, porque pues fue por la fotografía. Por eso es que hoy día ya no me dedico tanto a la fotografía, porque siento que fue una etapa en la que me tenía preparado otras cosas, que sí me hubiera encantado seguir trabajando en la fotografía, vivir de ello, tal vez ser un Chas Moreno que pues, lo sigue haciendo y que tiene, pero yo digo, mi destino tal vez no era ese, mi destino era estar detrás de los creadores. Hoy día pues ya estoy dedicado como al influencer marketing y me encanta y pues todos esos contactos que hice en fotografía hoy día me han ayudado un montón, la gente me Total. reconoce, saben cómo trabajo y hoy día estoy como dedicado full a eso. Y entonces ahí es como trasciende de pasar de fotógrafo a ahora estar detrás. Y es algo que me encanta y yo digo, no me arrepiento en lo absoluto, me viví el proceso hasta más no poder y me viví el proceso desde cero, no es como, ay no, o me ayudaron, yo soy Mm. con cero palanca, mi familia no tiene nada que ver con fotografía, no hay artistas, no hay nadie, como que yo diga, ay no, si es que me ayudaron, no, como que todo fue desde cero, desde el proceso, me viví el proceso hasta más no poder y me lo disfruté con el alma, yo Qué puedo decir que sí, hermoso. que siempre vi como espejos ajenos, que otros creadores, que esto, que, y que a veces eran como esas frustraciones, porque siempre en el Ujú. proceso hubo muchas frustraciones de, ok, no puedes tener un equipo más grande, no tener más números, no llegar a más gente, pero yo decía, lo estoy haciendo poco a poco. Y creo que al final logré cada cosa que quería. Mis metas en la fotografía eran y las logré cada una. También me gustaría saber, antes de cerrar, ¿cómo está tu corazón? Bueno, sí, ahí retomando. ¿Qué pasó con Sebas? Bueno, durante todo eso se puede decir que años, sí, claro. Y durante todo ese proceso de la transición de fotógrafo a lo que soy, siempre ha estado presente él, es como la persona
con la que yo más, aparte de mi familia, comparto, es mi persona favorita, con la que hago todo, con la que me proyecto, con la que hago planes, con la que le pido un consejo, con la que comparto, con la que cuando estoy triste busco. Es mi persona, es mi compañero de vida. Hasta este año pudimos como sanar. Incluso yo desde el año pasado me di cuenta que tenía varias cosas por sanar, incluso las que él me, pues no las que él me hizo, no, las que se adquirieron por la falta de herramientas en esas épocas. Y de esas cosas, pues hasta el año pasado me di cuenta que tenía como muchas cosas por arreglar en mí. Ahorita estamos intentando retomar de a poco, haciendo bien, con comunicación, las cosas que no repitiendo los errores del pasado, sino más bien Desde el mirando, respeto. mirando como el reflejo de qué no hacer y en eso estamos. Bueno, ya estamos terminando por aquí. Yo hoy le hice a Jair unas uñas en Quedó. semipermanente con un diseño súper lindo, con un difuminado que ahorita ustedes van a ver. Y lo hicimos para un evento súper genial al que él va a estar viajando el día de mañana. Quiero que me cuentes para ti qué fue lo más gratificante a lo largo del camino en cuanto a la fotografía. Ok, es que vienen tantas cosas, digamos, saber que, primero yo creo que saber que uno puede hacer lo que a uno le gusta y uno lo que ama, es como, gracias a Dios, porque hay mucha gente pasándola mal y que hacen cosas que no les gusta simplemente y que tienen que levantar, pero yo por ese lado estoy súper agradecido. Del poder de la fotografía, ¿sabes? Del poder de que, del arte, pues que es mi arte y que amo con el alma, decir, saber que a través de una foto puedes mejorarle el día a alguien y Claro. poder crear contenidos tan bonitos que les quede para siempre, porque es eso, el recuerdo y saber que te hiciste las fotos y que decir yo fui quien lo retrató. ¡Guau! Quiero que por favor le des una reflexión o no sé qué consejo quieras darle a las personas ya para concluir con este episodio tan lindo, tan enriquecedor de lo que tú quieras compartir. A veces muchas frustraciones que tenemos en el ámbito laboral o de no hacer lo que nos gusta. He sido partícipe de que cuando hacemos las cosas bien, la vida nos trata bien. Más que frustrarnos por ver de pronto espejos ajenos, más que frustrarnos por no tener las cosas hoy en el momento, simplemente es como que siempre nos levantemos con la disposición y la actitud de poder de verdad seguir trabajando para llegar a donde queremos estar. La vida obviamente no es nada fácil, siempre van a haber problemas, siempre van a haber inconvenientes, pero que vivamos el proceso y vivamos las cosas con tanto amor con lo que tenemos hoy día, porque a veces vivimos esperando a llegar a un momento y descuidamos el proceso, y el proceso es más importante que la meta. Y respecto al amor, no juzgar las personas que éramos en el pasado, porque pues esas personas tenían en su momento algunas herramientas y hicieron lo que podían con lo que tenían en el momento. Que no dejen de creer en el amor, que no dejen de creer en las segundas y terceras oportunidades. Hoy día, con la inmediatez, con las redes sociales y todo, todo es como tan banal, pero aún existen personas que de verdad hacen las cosas bien, que quieren superarse y yo creo que todo se vale. En algún momento pues todo fluirá si es que es de estar, si no pues avanzar, porque no podemos quedarnos con rencores, no podemos quedarnos con cosas que no nos aportan. Por eso como que es mejor exteriorizar las cosas y poder avanzar. No solamente avanzar respecto a eso, sino que cuando tenemos como traumas, cuando tenemos rencor, cuando tenemos, nos bloquean otras cosas. No solamente nos bloquean el ámbito amoroso y sentimental, sino en todos los aspectos de la vida. Entonces como que superar, perdonar para avanzar y para darle oportunidad a que lleguen cosas mucho mejores. Bueno, Jair, espero que te gusten mucho No, tus está uñas, hermoso. que las disfrutes un montón. Quiero agradecerte pues nuevamente por confiar en mi proyecto, en mi equipo, porque yo siempre se los digo, esto no soy solo yo, sino es un equipo lleno de mucho amor, que para mí en la vida el amor es algo realmente importante. Y pues me siento muy feliz de que hayas estado en este espacio, nuevamente de que confíes en mí porque puedo notar genuinamente tus intenciones y valoro mucho eso. ¿Cómo pueden encontrarte en redes sociales? Claro, vayan y chismos en todo mi trabajo, como arroba
provocador.cultural. En todas. Sí, en todas. Bueno, a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Kat Franco y como Kat Nails. Recuerden que si tienen una historia por contar, Las Uñas con Kat deben visitar. Nos vemos en un próximo capítulo con un próximo invitado. Chao, chao. Chao.